Saludábamos con viva cordialidad al invitado de la primera sala esta mañana, me refiero al doctor Antonio Pozo, noble amigo de esta casa, asambleísta de Avanza, a quien recibo con la mayor cordialidad, igualmente a las personas que le acompañan. En principio, el tema de esta mañana es Revolución Renovada. Pero antes, Antonio, bienvenido. Quiero preguntarle su punto de vista sobre esta noticia que se publicó ayer. Nuevo sugiere que Viteri, Moncayo y Lasso declinen para elegir una potente candidatura para enfrentar al oficialismo. A su turno, el señor Lasso, con todo el derecho del mundo, Paco Moncayo, con todo el derecho del mundo, han declinado esta oferta de Nebot, ¿no? Cintia Viteri dice que ya no tendrá inconveniente alguno en presentar, digamos, la renuncia a su opción presidencial. ¿Qué piensa? Primeramente, un saludo especial a la ciudadanía. Gracias, Diego, por invitarme. Bueno, este tema para mí no es nuevo porque yo soy una de las personas que venía sosteniendo esta tesis desde hace rato. No sé si en algún momento me escuchó Jaime Nebot, pero últimamente no he hablado con él. Es así, fue una tesis que en los diversos medios de comunicación lo venía sosteniendo. Sí. He señalado la necesidad de que la oposición no esté dispersa. ¿Por qué? Porque usted escucha, Diego, los criterios políticos, los conceptos programáticos, las tesis básicas que empujan las principales coaliciones, hablemos así, de la oposición, básicamente son coincidentes. En una circunstancia de esta naturaleza, entonces, ¿por qué no unir esfuerzos? Hacer un programa de consenso, de gobernabilidad que este país necesita urgentemente por la crisis espantosa en la que nos está dejando el correísmo, uniendo estos esfuerzos, hacer un binomio fuerte, sólido, en base a encuestas, qué sé yo, y enfrentar las elecciones y ganar en una sola vuelta. Luego, pues, todos estos tres equipos, hablemos así de convergencias, de coaliciones, ponerse de acuerdo para el futuro gobierno, gobernar en conjunto. Vea, el ejemplo de Chile debe enseñarnos a todos los demócratas aquí en el Ecuador. Si tenemos algo de avances en la cultura política, deberíamos seguir ese ejemplo de los chilenos. Los chilenos, a raíz de la caída de Pinochet, ¿cómo han venido gobernando? ¿Qué clase de convergencia? Desde el Partido Comunista hasta la derechista Democracia Cristiana, con un concepto de gobernabilidad ejemplar. Chile es un ejemplo de democracia, Chile es un ejemplo de desarrollo comercial, Chile es un ejemplo de firmar acuerdos comerciales con todo el mundo, por eso su desarrollo, por eso la inversión extranjera que bordea los 20,000 millones de dólares, mientras aquí en el Ecuador no pasa de 500 millones. Entonces, yo creo que este tipo de cosas, ojalá la madurez política vaya pues metiéndose en la cabeza de los dirigentes políticos y se produzcan sesiones de intereses particulares, de intereses partidistas, pensando en el país. Este país está quebrado. La herencia que va dejando Correa para el futuro gobierno y las futuras generaciones es realmente dramática. Solamente pensando en la deuda externa, que según los técnicos más respetables ha superado ya los 50,000 millones de dólares. Digo, ha superado los límites que le permite la Constitución y el Código de las Finanzas Públicas. Y aún así, aquí están los chinos. Acaba de reunirse aquí el embajador y que ya viene el presidente chino. Y el gobierno, a estas alturas que están jugándose los descuentos, queriendo traerse otra nueva deuda para la supuesta refinería del Pacífico por 13,000 millones de dólares más. Bueno, ¿en qué país estamos? Solamente este detalle debería hacer pensar a toda la clase política en la necesidad de unirse, al menos los que estamos en la oposición. Pero, no sé, hoy le escuchaba, mientras venía acá, a Mae Montaño, en una radio, no sé cuál radio sería, y ella le vi con una apertura extraordinaria, lo que no ocurre con otras gentes que apoyan a Lasso, porque ayer nomás tuve yo un debate con Patricio Donoso, mi buen amigo Patricio, estábamos en Noti Hoy, y él decía que lo de Lasso es inamovible. Pero hoy le escuché a Mae Montaño una cosa diferente, que a mí me sorprendió gratamente. Ella dice, y lo que yo siempre he dicho, en política lo único cierto es lo que ya pasó. De aquí en adelante hasta el 18
18 de noviembre, que son las inscripciones de candidaturas, cualquier cosa puede pasar. Ojalá la clase política reflexione sobre estos fundamentos que para mí son fundamentales. Yo he venido sosteniendo esto desde hace rato. Bueno, ahorita hay dificultades, pero veamos más allá, cualquier cosa puede suceder. El programa aprecia vivamente su intervención y su razonamiento, y avala su intervención y su razonamiento. Coincido con sus pensamientos en ese sentido. Hay que hacer un ejercicio de racionalización política y de generosidad con el país, ¿no? Muy bien. Revolución Renovada, con nosotros el doctor Antonio Pozo. Isabel. El candidato presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, no tiene que preocuparse por su plan de gobierno, puesto que el movimiento oficialista se lo ha entregado listo. El programa de Alianza País provendría de 2.000 conferencias ideológicas en las que habrían participado 7.000 personas. Su resultado sería un proyecto renovado que contempla 12 revoluciones y una agenda legislativa con directrices generales desde la Asamblea Legislativa hacia el Ejecutivo, según han afirmado sus cabezas. Renovado entre comillas, directrices generales desde la Asamblea Legislativa hacia el Ejecutivo, igualmente entre comillas, según han afirmado sus cabezas. Antonio, bienvenido. Doctor Pozo, aclaremos algunos conceptos. Por ejemplo, el de izquierda renovada del que habla Fandes Falconi, al referirse a los autores del programa de gobierno que ejecutaría Lenín Moreno en caso de ganar las elecciones del 2017. Izquierda renovada. Antonio. A ver, vamos por partes. Primero tengo en mis manos el plan de gobierno de los oficialistas, tanto del que está culminando como del que aspiran eventualmente a dirigirlo desde el 2017 al 2021. Usted ve que aquí tengo en mis manos estos documentos. Sin embargo, estos documentos, de lo que yo he revisado, pues no pasan de ser unas declaraciones genéricas de algunos principios telúricos que ya en el momento de la praxis se estrellan totalmente con la realidad, con el ejercicio del poder omnímodo en el cual han venido ejecutándolo durante esta década perdida. Realmente es increíble. Aquí hablan de revoluciones. Sí. Vea, por ejemplo, hablan de construir un Estado democrático, un poder popular. ¿Y por qué no lo hicieron en estos 10 años? Vea, esta cosa, yo no sé de qué democracia hablamos, cuando todos los ecuatorianos sabemos que como nunca hoy se ha producido una concentración de poderes omnímodos en la presidencia de la República. Vivimos un hiperpresidencialismo espantoso, que no lo vivían ni las peores dictaduras del pasado. Todos los poderes y funciones del Estado concentrado en una sola persona. Todas las leyes que se tramitan en la Asamblea Nacional tienen el mismo espíritu. Hoy mismo vamos a debatir la famosa ley del Código de Ingenios. No crean que todos somos ingenuos. Por favor. Este Código de Ingenios, un documento voluminoso de 700 artículos y disposiciones. ¿Qué quiere? ¿Qué busca en el fondo? Concentrar el poder en la CENESID, que dirige el señor Ramírez, para dirigir todo lo que es propiedad intelectual, todo lo que es marcas, patentes, todo lo que significa investigación científica, tecnológica, cultura, todo concentrado. 700 artículos. Son 640 artículos, me parece, y entre disposiciones generales y transitorias suben alrededor de 700. Ese documento se inicia el debate el día de hoy, pero con ese espíritu, con esas características. Y así son todas las leyes concentradoras del poder. ¿De qué democracia nos pueden estar hablando? Vea, se habla aquí, dice, de la igualdad, de la inclusión territorial en medio de la diversidad, la revolución urbana. ¿Y qué significa la revolución urbana? ¿Qué es lo que han venido haciendo desde ese punto de vista? Impulsar una ley de territorios y uso del suelo que se opone a la descentralización, que se opone a la labor y competencias básicas de los municipios, que son los únicos que según la Constitución y el COTAD tienen la capacidad exclusiva, según la Constitución, para dirimir en los temas de territorios y uso del suelo. Pero como perdieron las elecciones en el 2014 en los organismos seccionales, dígame una de las ciudades grandes del país que haya ganado Alianza País, seguramente la única, Esmeraldas. El resto lo perdieron todo.
Entonces se inventaron esta ley para controlar desde el poder central a los municipios y hasta establecer superintendencias sancionadoras. El doctor Antonio Pozo en el programa Buenos Días, más allá de lo que ha dicho hasta este momento Antonio, le pregunto, ¿en qué aspectos se hallaría renovada, entre comillas, la izquierda de Alianza País? ¿Vino nuevo en odres viejos? A ver. Vea, ¿de qué renovación puede hablarse? Hablemos simplemente del nuevo binomio que ya lo proclamaron en el estadio de Laucas con la actividad curiosa, increíble de todos los medios públicos, que han solicitado participar en en ese evento de carácter político. ¿Cubrieron la presentación o el lanzamiento de la candidatura de Paco Moncayo? De Paco Moncayo, de Cintia Viteri en Guayaquil, en el Voltaire Paladines Polo. Bueno, eso sí no lo han hecho. Y hay cosas curiosas como la del señor Barriga, que señala pues que han pagado los señores de Alianza País, pero no han pagado todos, no solamente los aparatos, una serie de contradicciones. Entonces, este tipo de cosas, ¿cree usted que puede hablarse de renovación? Si los propios discursos del propio presidente Correa ya lo pusieron en orden al señor Moreno, ¿qué es lo que debe hacer? Cuidado con las deslealtades, cuidado con las infidelidades. Ese fue el discurso, la tónica del discurso para ponerlo en orden. Y ahí pues el binomio, que es algo nuevo. 2 vicepresidentes que han estado juntos en este periodo, conjuntamente con Pareja y Anuseli, desde hace 10 años atrás. Pareja y Anuseli, 10 años en el ejercicio de este gobierno, al cual según Correa es un hombre honrado. Y el señor Bravo de Petroecuador, Correa no lo conoce. ¿Qué tal? Diego, si usted tiene unas 3 empresitas y de las 3, una es la más importante y usted no le conoce a su gerente. Aquí en gerencia, la empresa más importante. Eso es lo que dice el presidente Correa. Estos señores involucrados en actos de corrupción espantosos. Y ahora pretenden decir que ellos descubren el agua tibia de la danza de los millones, cuando fue Fernando Villavicencio, desde hace rato, quien denunció con pruebas, con documentos, este tipo de corruptelas en Petroecuador. Y eso que todavía no se destapa el tema de la refinería de Esmeraldas y los costos de lo que eso implica. Todavía no se habla mucho de lo del Aromo en Manabí, donde se despilfarraron $1,200 millones solamente en movimiento de tierras, y para eso quieren traer $13,000 millones más con los chinos a estas alturas del tiempo. Se dice que la presencia de los chinos es una bendición. Texto que es una bendición, por Dios. Imagínese, lo que pasa es que estamos antes, Diego, usted que es una persona pues con larga trayectoria en el periodismo, antes era pues la cantaleta de que somos colonia norteamericana, que el imperio norteamericano, todos nosotros, yo presidente de la FEUE, cómo arengábamos a los estudiantes con nuestros discursos revolucionarios sobre esa temática. Y ahora, ¿cómo han cambiado los papeles? ¿Cómo han cambiado los amos? Claro, al imperio norteamericano, al comienzo, y sus satélites, hablemos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de aquí Correa hasta los expulsó a sus representantes en los primeros años de su gobierno. Ahora han tenido que volver arrodillándose a pedirles créditos nuevamente. Pero claro, el principal amo y prestamista ahora son los chinos. Son los chinos que prácticamente con el tema de la deuda externa hasta pueden embargarnos. Entonces, escuchamos con vivo interés. Don Juan de Falcone dice, según lo recoge el diario El Telégrafo, Juan de Falcone dice que el programa de Alianza País parte textual de una economía plural y sólida. ¿Qué es una economía plural? ¿Cómo lograr una economía sólida en la actual situación de crisis? Véame, querido Diego, yo creo que la ciudadanía, los ecuatorianos, no somos ingenuos, ni torpes, ni ignorantes. La gente nuestra es gente buena, es gente honesta, pero no somos tontos, no somos ingenuos. Economía sólida, solidaria. Vea, si estamos viviendo en una crisis que hoy ya han tenido que reconocer ellos mismos, que siempre la camuflaban, ¿no?
le ponían pues una cantidad de fetiches para decir que no vivimos en crisis, pero ya tuvo que salir ya acosado por todo lado, por la CEPAL, por el Fondo Monetario y por todo tipo de entidades especialistas en la temática económica. Tuvo que salir el gerente del Banco Central a decir que en efecto estamos viviendo en recesión. Claro que lo que no reconocen es la recesión de menos 4.5%. Dicen que es apenas del 2.5%. Ya. Pero ahora sí dicen vivimos en recesión. Ecuatorianos, por favor, en una época de 10 años, de los cuales 8 años y medio, la bonanza petrolera más grande de la historia del Ecuador, ingresos por este concepto que han superado los 300.000 millones de dólares, que no lo han manejado 40 años atrás todos los gobiernos juntos. Curiosamente, con esta bonanza se elimina el fondo para contingencias, y nos coge el terremoto de Manabí Esmeraldas con una caja fiscal con 112 millones de dólares. ¿Quién puede concebir esto cuando los chilenos, pongamos el ejemplo de Chile, que sufrieron el tsunami y terremoto hace 5 o 6 años? Ellos tenían un fondo de contingencias de 18.000 millones de dólares y superaron tranquilamente las secuelas de ese terremoto sin necesidad de clavarle tanto impuesto a los chilenos como nos han hecho aquí para superar las secuelas del terremoto. Esta crisis espantosa que estamos viviendo, y en medio de eso, que nos endeuden al país. Este gobierno recibió, apenas empezó el gobierno, recibió el Estado con una deuda externa de 13.000 millones de dólares. Se hizo incluso una auditoría, se dijo que la deuda era ilegal, injusta y que no hay que pagarla. Se hizo una auditoría. Sí. Ahora hay que hacer otra auditoría para ver si lo que hoy está pasando es justo y es legal. ¿Cómo puede concebirse, Diego, que el gobierno en su desesperación por reflotar estos últimos meses, emita bonos de deuda externa al 11%? A 5 años plazo. A 5 años plazo, mientras nuestros vecinos del Perú lo hacen a 10 y 20 años plazo y a una tasa de interés del 4.5% máximo. ¿Quién puede concebir esto si no hace falta ser economista? De acuerdo. La doctora Cintia Viteri no es economista, sin embargo es insultada por Correa anteanoche, diciendo que ella tiene que dedicarse al maquillaje y no hablar de cifras económicas, porque el único economista sabio que existe en este país se llama Rafael Vicente Correa Delgado, el que nos tiene en esta espantosa crisis a los ecuatorianos, con una caterva de impuestos que la gente ya no soporta, en este modelo de dispendio y derroche del gasto público que ya nadie lo soporta pese a la crisis. Ve, y el precio del petróleo no es que ha caído tanto, está en $48. Yo tengo aquí unas cifras. Los gobiernos anteriores tuvieron todos menos de $30 el precio del barril. Menos de $30. Yo tengo aquí las cifras. Y esto es increíble. ¿Cómo el país no sucumbió en aquella época, pese a tener precios del barril del petróleo de menos de $30? Aquí están. Febres Cordero, $39. El único caso que subió de 30. Rodrigo Borja, 30. Sixto Durán, 23. Bucarán, 29. Alarcón, 18. Mauad, 18. Novoa, 29. Lucio, 35. Y Correa, ahora, caídos los precios, $45 y $48. Esta es la realidad. Y sin embargo, el país endeudado, la crisis espantosa económica, la recesión, la inversión extranjera nula. Ya puse el ejemplo de Chile. En el Perú, en Colombia, los vecinos tienen promedio de inversión extranjera entre 16 y 18 mil millones. Aquí no pasamos de 500 millones. El doctor Antonio Pozo en el programa Buenos Días. Un saludo al embajador don Eduardo Moranda, quien será uno de los protagonistas de la próxima charla. Antonio, el programa de Alianza País habla también de una revolución ética. Le pregunto, ¿qué pasó con el gobierno de las manos limpias y los corazones ardientes? ¿Cuál es su nueva propuesta de lucha contra la corrupción? ¿Qué dice de una posible fiscalización al gobierno saliente? Vea, este es uno de los temas, yo creo que gruesos, en los cuales, por ejemplo, yo he visto que toda la oposición coincide.
coinciden en la necesidad de que se produzca la auditoría y la fiscalización de estos 10 años de debacle económica, sobre todo que ha vivido el país. Este es uno de los motivos que deben unificarnos a todos quienes pensamos diferente al correísmo. Y eso tampoco puede quedar en la impunidad, por favor. No es que se va aquí a producir pues la persecución, el odio, la venganza, sino que se rindan cuentas, por favor. A mí, mi querido Diego, usted sabe que yo hasta hace 4 años fui rector de la Universidad Técnica del Norte. Hasta ahora me siguen cayendo auditorías, alrededor de 30 auditorías del manejo institucional, económico. ¿Y han descubierto algún pecadillo suyo? Absolutamente nada. Una que otra falla de carácter administrativo, que es normal porque nadie es perfecto. Una cosa administrativa, observaciones de ese orden, pero vayan a ver si encuentran algún grado de peculado o desvío de fondos públicos. Para nada. Así tiene que actuarse con transparencia en todo tipo de entidades, y aquel que no tenga rabo de paja no tiene por qué tenerle miedo a los procesos de auditoría y control. Antonio, ¿qué ha pasado con el agro en estos casi 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana? Nos ofrecen superar el olvido e ir ahora sí a una revolución, hablan de una revolución agraria. Vea, Diego, si usted revisa, como yo he participado en la Asamblea aprobando los presupuestos anuales, es curioso, con tanta plata de la bonanza petrolera, nadie discute que se han ensanchado carreteras, se han construido unas escuelitas del milenio, unas de ellas que se cayeron en el terremoto, se han construido los ECUs, bueno, una serie de obras que nadie puede desconocer. Además sería el colmo que con tanta plata no asomen determinadas obras. Eso es evidente, así es. Pero el tema de la fiscalización sí realmente ha sido nula, absolutamente nula. Y en el tema del agro, usted va a ver cuántos porcentajes en los presupuestos de cada año son destinados para la recuperación del sistema agropecuario, que está abandonado. Ahora están hablando de recuperar el agro y los 10 años perdidos. El agro, la gente, toda la vida hemos dicho, ahora hay que volver al campo, donde está el granero, donde está la seguridad alimentaria. Y más bien se han dedicado a algo que se contradicen también en sus propios lineamientos ideológicos. Dicen que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que cuidar la biodiversidad, la ecología. Y sin embargo, impulsan con toda la fuerza la explotación en el Yasuní. Impulsan con toda la fuerza la explotación minera a cielo abierto y a gran escala para destrozar precisamente el agua, contaminar el agua. Los enfrentamientos en el sur del país, en la zona de Zamora, en mi provincia de Imbabura, en la zona de Intag, donde también se le ha destinado pues como zona minera, desplazando a las comunidades. No les importa en absoluto a esta gente de la ENAMI impulsar con las Fuerzas Armadas, con la policía, el desalojamiento de infinidad de comunidades de campesinos para impulsar este tipo de acciones mineras que van destrozando precisamente el medio ambiente, la ecología y por supuesto acabando con los páramos, acabando con el agua dulce. Y también nos decimos que nos llenamos la boca por otro lado de que hay que cuidar el calentamiento global, la ecología, la biodiversidad. No se compadece con estas acciones concretas con las cuales se dice todo lo contrario. El tema de esta mañana, la revolución renovada, entre comillas, y está con nosotros el doctor Antonio Pozo, asambleísta de Avanza. Antonio, vamos terminando. También en este nuevo programa de gobierno se habla de la revolución de la juventud. Justo dije, ojalá no nos olvidemos de abordar este tema. La revolución de la juventud. No hay mucho tiempo, pero veamos cómo se ha tratado a los jóvenes en este gobierno. Los 10 de Luluncoto, para empezar, encarcelados, enjuiciados penalmente. ¿Por qué? Porque les encontraron un grupo de jóvenes leyendo obras de carácter marxista aquí en Luluncoto. Afiches del Che Guevara. Unos afiches de un ícono como es Che Guevara. A la cárcel. Los muchachos del Central Técnico salieron a las calles porque estaban protestando porque le iban a cambiar de nombre a su institución. No les gustó. Enjuiciados penalmente. Los muchachos del Montúfar, los muchachos del
Del Mejía, solamente para hablar de los de Quito, para hablar del resto. Olvídese cómo le han tratado a la juventud. Pensar que jovencitos de 16, 17 años tengan que estar enjuiciados penalmente, marcados para toda su vida por este gobierno. Alguna vez yo recordaba aquí, Diego, en su mismo programa, yo fui presidente de la FEUE. Sí. Yo he estado muchas veces en la cárcel por temas políticos, en dictaduras atroces. Nunca me enjuiciaron penalmente a mí, jamás. Y ahora, los muchachos, los jovencitos marcados, esa es la revolución para la juventud. Esto llaman revolución para la juventud. Por favor, nadie puede salir a protestar porque inmediatamente le cae el poder. Alguien le hace una señal que según el presidente pues es ofensiva, se baja de las caravanas motorizadas con la infinidad de guardaespaldas y él personalmente a reprimirlos y a conducirlos presos. Eso es una actitud eminentemente fascista. Eso es lo que se vive aquí en la sociedad ecuatoriana. Vea, en este código de famosos ingenios, que se va... Hoy ojalá me dé la palabra, curiosamente su amiga mía no me da la palabra. Lo hice como un amigo. Verá, hay un tema para la juventud a propósito de la generación del nuevo talento. A los jóvenes les quitan la posibilidad que en las prácticas preprofesionales que tienen que realizar en las empresas, les quitan la posibilidad que había para que el empresario le dé algún grado de compensación por su trabajo. Ya no es obligatorio ahora. Esas pasantías. Exacto, las pasantías que eran prepagadas, les daban pues una ayuda, una económica para que puedan solventarse con algún refrigerio para los pasajes. Ahora ya no es obligatorio en este código de ingenios que los genios están impulsando ahora. ¿Y por qué esto de ingenios? Bueno, aquí además los nombres rimbombantes para las leyes. Imagínense, la ley impuestera se llama ley de equidad laboral, ley de... Bueno, esto ya... Pura retórica. Es una retórica, una fanfarria realmente que ya molesta a la gente, molesta a los ciudadanos. Y pensar que este tipo de cosas, imagínense, pase con la juventud. Y el otro tema que casi me olvido, el tema del ingreso a las universidades, por favor. Hablan de que primero es el ser humano y luego el capital. Porque si es al revés, somos neoliberales. Les ponen unas pruebas de admisión inventadas en este gobierno, le quitaron esa facultad a las universidades que con su autonomía lo hacíamos en el pasado, y ahora les ponen unas pruebas de admisión. Los jóvenes que quieren ingresar, alguien por ejemplo, en el caso mío de Ibarra, quieren estudiar enfermería en la Universidad Técnica del Norte, y luego de los resultados de esas pruebas, no, usted vaya a estudiar en Riobamba, vaya a estudiar usted en Ambato, vaya a estudiar usted en Babahoyo. Como que si la gente pobre, los jóvenes que no tienen posibilidades, a veces ni siquiera para el sustento diario, con facilidad pueden ir a estudiar en esos otros lados. Y eso es solamente para las universidades públicas. Ahora vuelvo al tema del capital y el ser humano. Entonces, ¿qué hacen los padres de familia ya desplazados de sus hijos de las universidades a las que quieren estudiar? Tienen que endeudarse para ponerlos en las universidades privadas. Las universidades privadas están abarrotadas, Diego, de estudiantes. Antes no lo tenían, hoy están abarrotadas porque ahí no corren las pruebas, pero corre el dinero. Mire, esto es puro neoliberalismo. Y sin embargo se llenan la boca de que luchan contra el neoliberalismo. Así le están azotando a la juventud. Esto tiene que cambiar inmediatamente. A todos los candidatos opositores les he escuchado que hay que eliminar esta falacia en contra de la juventud. Antonio Pozo y la rotundidad que le caracteriza en su expresión. Una última cosa, Antonio. ¿Cómo lograría Alianza País en caso de ganar las elecciones? ¿Cómo lograría Alianza País que su programa de gobierno pase del discurso tecnocrático y de las declaraciones de buenas intenciones a la realidad? No, pues no tienen ninguna posibilidad. Porque en ese supuesto no consentido de que gane Moreno las elecciones, él está marcado ya con una sombra. Tengo la impresión de que Lenin trata de desmarcarse, de marcar distancias. Eso no va a pasar absolutamente nada. Vea lo que toda la gente está escribiendo en artículos de sumo
artículos sumamente sólidos. Correa quiere manejar a Moreno con rienda corta, Moreno leal con el país o con el patrón. Bueno, una cantidad de artículos que he leído estas últimas ocasiones. No va a tener, lamentablemente, él la posibilidad de tener una accionar autónomo, independiente. Va a tener, lamentablemente, la sombra, no solamente de Correa, sino del propio Glass al lado. Claro. Todos sabemos que el candidato preferido de Correa era Glass. Claro, era Glass. Y a los movimientos sociales que impulsaron la candidatura de Moreno, Correa les dio una tunda en el discurso, en el estadio de Laucas, indicando que cuidado, piensen que por ese tipo de cosas puede desviarse y concretarse determinadas deslealtades. Sí. Así que un supuesto no consentido de un triunfo, de un continuismo del correísmo, yo creo que sería fatal para la sociedad ecuatoriana, porque no va a cambiar nada. Todo lo contrario, va a profundizarse la crisis, esta crisis espantosa, este modelo desgastado de dispendio y derroche del gasto público va a seguir, porque esa ha sido la tónica de un gobierno populista del siglo XXI de esta naturaleza. Antonio Pozo, en el programa Buenos Días, con la rotundidad que le caracteriza. Así tiene que hablarse con frontalidad. Una última cosa, Antonio. Sé que usted pertenece a Avance y lo hace con toda la lealtad. Avance está pues en este programa de unidad que encabeza Nebot con la candidatura de Cynthia Viteri. ¿Cómo ve usted las opciones en este momento del partido? Las opciones, a ver. Bueno, y como están las encuestas, claro, unas que son teledirigidas, pero si hacemos un balance entre todas las encuestas hay que llegar a una especie de término medio, porque la encuesta también es un mecanismo válido en investigación científica, que tienen un margen de error que hay que considerarlo. Pero para mí hay las cuatro fuerzas que están prácticamente iguales, yo diría una especie de empate técnico. Por el momento, un poquito más en puntos el oficialismo con la candidatura de Moreno. Dicho sea de paso, Moreno empezó con más del 60% de credibilidad y aceptación e intención del voto. Hoy ha bajado al 30, 31 y máximo 33%. Curioso, en descenso esa candidatura. Las otras tres, todas en ascenso. Una un poco estancada, la del señor Lasso, que tiene ahí pues una especie de estanque desde hace 5 años que está de candidato. Ha subido 1 o 2 puntitos. Las otras dos candidaturas que son nuevas, surgieron la una de Cynthia Viteri con 6 puntos, la de Paco Moncayo con 4, pero ya están despegando, pero de una manera extraordinaria. Esa es la característica de lo que está ocurriendo. Entonces hoy se habla de 31, 32% de Moreno, este instante. Creo que Lasso un 23, 22%. Cynthia Viteri 18, 19 y Paco Moncayo también está ya por esas mismas cifras. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Así como veo las cosas, evidentemente que habrá una segunda vuelta electoral. Sí, hoy, sí, así es. Yo no soy ni brujo, ni adivino, ni agorero del desastre, pero habrá segunda vuelta electoral y yo creo que si no se ponen a dialogar con este pacto de renunciamiento previo para armar un solo binomio sólido, yo creo que al menos deben hacer un pacto de no agresión para que en febrero sean las primarias. Y luego de las primarias se unan sólidamente para la segunda vuelta y aplastar y desmantelar al correísmo. ¿Cómo hubiese visto usted, Antonio, la eventualidad de una fórmula concebida así? Cynthia Viteri, Paco Moncayo, o Paco Moncayo y Cynthia Viteri. Como quiera. Todo dependería, porque esa ha sido siempre mi tesis. Que se hagan encuestas. De esto vengo hablando yo, ayer recién sale de esto, digamos, Nebot, pero yo vengo hablando de esto desde hace más de un mes. Desde que surgió la precandidatura de Cynthia Viteri, porque Paco Moncayo es la más nueva, que se haga pues una encuesta y que en base a esa encuesta quien tenga mejores posibilidades encabece el binomio. Yo creo que ese tipo de renunciamientos es lo más lógico, pero como digo, en política lo único cierto es lo que ya pasó. Cualquier cosa puede ocurrir, y en eso le escuchaba hoy a Mae Montaño. ¿Qué es lo que dijo Mae Montaño? Eso, que ella dice más o menos esto, que cualquier cosa puede ocurrir. Hay que seguir dialogando, hay que seguir conversando. Hasta el último. Es una suerte de apertura, ¿no? Claro, es una apertura que yo al menos he visto con mucha satisfacción. Lo que no ocurrió ayer con mi buen amigo Patricio Donoso. Él dijo, no, lo de Lasso es inamovible y punto. Entonces yo lo cuestionaba. Un saludo
Patricio, ¿qué le pasa a Patricio? Sí, bueno. Antonio, un abrazo cordial. Como siempre, aprecio la rotundidad de sus expresiones. Buenos días, Antonio Pozo, del Partido Avanza. 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 Partido Avanza.